Vamos a resolver el siguiente problema de forma tal que les sirva para poder estar encarando la guía, ¿sí? Vamos a achicar un poquito el zoom y vamos a reubicar esto. Nos dice el problema lo siguiente. Es un problema así de calor sensible, en este caso. Dice que tenemos un calorímetro con 3000 gramos de agua a 50 grados centígrados. Dentro de este calorímetro se coloca un material desconocido, ¿sí? No sabemos qué material estamos poniendo, pero lo pesamos antes de colocarlo y lo habíamos calentado hasta una temperatura, como dice ahí, de 200 grados centígrados. Una vez que esto pase el tiempo, ¿sí? Lo vamos a colocar dentro del calorímetro, y una vez que pase el tiempo, vamos a ver que la temperatura final de la mezcla es de 53 grados. Entonces lo que queremos saber es cuál es el calor específico del material desconocido. Así que como siempre vamos a empezar con un pequeño esquema, ¿sí? De la situación. Tenemos entonces nuestro calorímetro, que puede ser tranquilamente un tachito de telgopor, por ejemplo, como los de helado. Eso puede ser un calorímetro con una tapita, y ahí uno tendría un calorímetro, que es un sistema. Recuerden que lo que a nosotros nos interesa es que sea un sistema aislado, ¿sí? Y dentro de todo, el telgopor ofrece una muy buena aislación. Dentro entonces de este calorímetro, que tendrá su tapa, como decíamos, colocamos un trozo de material y no sabemos cuál es. Por lo tanto, lo que sabemos es que tenemos el agua inicialmente, ¿sí? Tenemos agua en 50 grados, 50 grados centígrados. Sabemos cuánta agua tenemos, ¿no? Son 3000 gramos. Así que podemos decir que podemos conocer la masa de agua, ¿sí? Masa de H2O. Son 3000 gramos. O 3 kilos, ¿sí? También conocemos el calor específico del agua, que es una caloría por grado centígrado. Después, sabemos cuánto es el material desconocido, ¿sí? Sabemos que está, vamos a llamarlo X, para darle un nombre. Sabemos que está a una temperatura inicial de 200 grados centígrados. Sabemos que la masa de X vale, dijimos, 1000 gramos. Y justamente el calor específico es lo que nosotros queremos averiguar, ¿no? Vamos a decir que esto es la temperatura inicial de X, ¿sí? Queremos hallar el calor específico de este material para ver cuál es. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros colocamos esto dentro de nuestro tarro? Bueno, sabemos que pasado un tiempo, vamos a copiar esto, pasado un tiempo, lo que vamos a tener es que todo va a estar, ¿sí? Todo va a alcanzar lo que llamamos, como siempre, temperatura de equilibrio, ¿sí? Sabemos que tenemos una temperatura inicial para el agua, la escribimos con azul, que es más fría, ¿no? De 50 grados, y una temperatura inicial para el material desconocido, que es más caliente, que es de 200 grados. Pero finalmente van a estar todos a la misma temperatura, ¿sí? Dentro de un rato yo voy, saco la tapa, pongo el material y dentro de un rato va a estar toda a la misma temperatura. ¿Qué condición aplicamos siempre a todos nuestros sistemas? Nuestros sistemas siempre están aislados del resto, o sea que de nuestro sistema no se escapa calor ni tampoco ingresa calor. Y tampoco hay trabajo mecánico, ¿sí? Porque no hay deformación del recipiente. Cuando hablamos de trabajo mecánico, nos referimos a cuando hay una deformación de los recipientes. Entonces, en este caso, lo que nos va a quedar es que el calor del agua, ¿sí? En este caso, el calor que el agua va a absorber, porque se va a calentar, más el calor que entregue X en este caso,
que se va a enfriar, tiene que ser igual a 0. O sea, todo el calor que uno absorba tiene que ser igual al calor que el otro entregue. Es decir, que el calor del agua va a ser igual a menos el calor de X. El calor del agua en este caso, como sabemos, va a ser masa multiplicado por calor específico multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Del agua en este caso. Todo esto iría con los datos del agua. Del otro lado nos va a quedar menos la masa del componente desconocido multiplicado por ese calor específico que llamamos X, multiplicado por la temperatura final, que va a ser la de equilibrio, porque los dos van a llegar a la misma temperatura, menos lo que hemos llamado temperatura inicial de X. Reemplazamos los datos entonces, ¿sí? Estos recordamos, voy a poner M sub H para recordar que es del agua, ¿sí? Calor específico del agua, temperatura inicial del agua. ¿Cuánto vale la masa de agua? Bueno, nos vamos hasta acá, 3.000 gramos. 3.000 gramos. El calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. La temperatura final es la temperatura de equilibrio que nos la dan como dato, ¿sí? Que vale 53 grados. La temperatura inicial del agua es de 50 grados centígrados. Bien, entonces hasta acá tendríamos todo lo correspondiente al agua. Todo es dato, lo podemos calcular sin ningún tipo de problema. Ahora, del otro lado nos queda menos la masa de X, que son 1000 gramos, ¿sí? La masa de material desconocido. Por X, que es el valor que quiero averiguar, ¿no? El calor específico. Por la temperatura final, que va a ser la misma que la del agua. ¿Por qué? Porque es la temperatura de equilibrio. Entonces, esto va a ser 53 grados centígrados. Menos la temperatura inicial, que son 200 grados centígrados. Por lo tanto, si hacemos los cálculos, ¿qué obtenemos? Entonces, calculamos cuánto vale el primero, nos queda 3.000 por 3 en este caso, nos va a quedar, bueno, podemos ver cómo estos gramos con estos gramos se simplifican y estos grados centígrados se van a simplificar con los que tenemos aquí una vez que se haga la resta. Esto nos va a dar un total de 9.000 calorías. Y del otro lado nos va a quedar 1000 por 53 menos 200, nos queda menos 147.000, pero hay que tener en cuenta qué cosa. Que como teníamos este menos de acá adelante, finalmente esto resulta menos. Este valor va a ser negativo, ¿sí? Porque 53 menos 200 es negativo. Menos por menos me da más, o sea que me queda más 147.000 gramos por grado centígrado. Todo esto multiplicado por X. Pasamos este valor dividiendo para el otro lado y nos va a quedar 9.000. Se me corrió el mouse. Va a quedar 9.000 entonces calorías sobre 147.000 gramos por grado centígrado. Esto va a ser X. Es decir que el calor específico de ese material que me piden averiguar vale 9.000 dividido 147.000. Nos va a dar 0,06 calorías
por grado centígrado. Es decir, que uno podría sospechar, por ejemplo, por estos valores, ¿sí? Si bien es un valor muy pequeño, que se podría tratar de algún tipo de metal, debido a que habíamos visto que los metales son buenos conductores del calor. Y un buen conductor del calor tiende a tener siempre un calor específico bajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el calor específico lo que te indica es qué tan difícil es incrementar en 1 grado de temperatura 1 gramo de material. O a la inversa, ¿no? Qué tan difícil es bajar en 1 grado de temperatura 1 gramo de material. ¿Cuánto calor hay que entregarle a 1 gramo de material para que aumente su temperatura en 1 grado? O hay que quitarle, digamos, para que lo baje. Así que los metales, si recuerdan, suelen tener valores bajos de calores específicos.